Mi nombre es Andrea Campos, tengo 34 años y soy arquitecta especializada en proyectos residenciales. Después de quedarme viuda hace 6 años cuando mi esposo falleció en un accidente de tránsito, reconstruí mi vida desde cero con mi hija Valentina, quien entonces tenía 2 años. Hoy dirijo mi propio despacho con 12 empleados y facturamos alrededor de 2.3 millones de pesos mensuales. Pero para mi familia, sigo siendo la hermana problemática, la que tuvo mala suerte, la carga. La invitación a la boda de mi hermana Sofía llegó por WhatsApp hace 3 meses. Solo decía, Andrea Campos. No Andrea Campos y familia. Solo mi nombre. Le escribí inmediatamente. ¿Y Valentina?, pregunté, refiriéndome a mi hija de 8 años. Es una boda para adultos, Andy respondió. Ya sabes cómo son estos eventos, los niños se aburren y causan desorden. Consigue una niñera. Algo en mi pecho se apretó, pero mantuve la calma. Vale, gracias por avisar. Durante las semanas siguientes, observé cómo mi familia planificaba cada detalle. Mi hermana menor, Sofía, de 29 años, se iba a casar con Roberto, un gerente de ventas. Mis papás estaban encantados. En las comidas familiares, escuchaba constantemente, ojalá Valentina tuviera una figura paterna de verdad. Es difícil criar sola, ¿verdad, Andy? Roberto es un hombre de bien, no como. Nunca terminaban la frase. No necesitaban hacerlo. 2 semanas antes de la boda, mi mamá me llamó. Andrea, necesitamos hablar del tema del pago. ¿Qué pago?, pregunté, aunque algo me decía que ya lo sabía. La boda está costando más de lo esperado. El lugar, la comida, el fotógrafo. Tu papá y yo hemos puesto casi todo, pero necesitamos que los hermanos contribuyan. Tu parte son 85,000 pesos. Me quedé en silencio. 85,000 pesos por una boda a la que mi hija no estaba invitada. Mamá, mi hija no está incluida en la invitación. Ay, Andrea, no empieces con dramas. Es una decisión de Sofía y Roberto. Pero sigues siendo hermana, sigues siendo familia. La familia apoya. Entiendo, dije con voz plana. Déjame revisarlo y te confirmo. Lo que mi familia no sabía era que durante los últimos 6 años, yo había sido su salvavidas financiero silencioso. Cuando mis papás tuvieron problemas con el pago de su casa después de que mi papá fue despedido hace 4 años, yo cubrí las mensualidades durante 8 meses, 28,000 pesos mensuales, un total de 224,000 pesos. Cuando mi hermano Diego necesitó dinero para el enganche de su camioneta, le presté 180,000 pesos que nunca me devolvió. Cuando Sofía estaba en la universidad y mis papás no podían pagar su último semestre, yo pagué 156,000 pesos de colegiatura. Nunca dije nada. Nunca pedí reconocimiento. Solo ayudaba porque era lo que hace la familia. Pero documenté todo. Cada transferencia. Cada mensaje. Cada promesa rota de te pago el próximo mes. La noche antes de la boda, Valentina me preguntó, Mami, ¿por qué no voy a ir a la boda de tía Sofía? Me arrodillé frente a ella. Porque tía Sofía decidió que solo quería adultos, mi amor. ¿No soy parte de la familia?, preguntó con esos ojos enormes que heredó de su papá. Algo dentro de mí se quebró y se solidificó al mismo tiempo. Eres parte de mi familia. Y eso es lo único que importa. El día de la boda, contraté a una niñera maravillosa para Valentina y llegué al evento. Era en un salón precioso en las afueras de la ciudad, con jardines y una fuente. Todo era perfecto, elegante, caro. Mi mamá me recibió en la entrada. Andrea, qué bueno que llegaste. ¿Ya hiciste el depósito? Todavía no, dije calmadamente. Quería confirmarlo contigo primero. Su cara se tensó. Andrea, la boda es hoy. Se supone que debiste haberlo hecho hace semanas. Lo sé, mamá. Solo quiero aclarar algo primero. Durante la ceremonia, me senté en la parte de atrás. Vi cómo Sofía caminaba hacia el altar del brazo de mi papá, quien lloraba de emoción. Vi a toda mi familia reunida, celebrando. Vi a los hijos de todos mis primos corriendo por el jardín, incluidos en la alegría. Durante la recepción, me sentaron en una mesa cerca de la cocina con tíos lejanos que apenas conocía. La mesa principal tenía a mis papás, mis hermanos Diego y Sofía con sus respectivas parejas, y los padrinos.
Yo no estaba ahí. Después de la cena, un menú espectacular de 2.400 pesos por persona según el programa, mi papá se acercó a mi mesa. Andrea, tu mamá me dijo que todavía no has pagado tu parte. ¿Hay algún problema? Lo miré directamente. Papá, ¿te parece justo pedirme 85.000 pesos por una boda a la que mi hija no fue invitada? Su rostro se puso rojo. Andrea, no es personal. Sofía quería algo específico. Pero tú sigues siendo parte de esto. La familia se apoya mutuamente. Como cuando yo los apoyé a ustedes, pregunté en voz baja. ¿Qué? Nada. Solo déjame hablar con el coordinador del evento. Quiero confirmar algunos detalles del pago. Encontré a Rodrigo Méndez, el coordinador del salón, revisando facturas en su oficina temporal. Era un hombre de unos 40 años, profesional y directo. Disculpe, señor Méndez. Soy Andrea Campos, hermana de la novia. Tengo algunas preguntas sobre el contrato del evento. Por supuesto, señorita Campos. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría revisar quién firmó el contrato y quién es legalmente responsable del pago. Me mostró los documentos. El contrato estaba a nombre de mi papá, Héctor Campos, y mi mamá, Laura Medina de Campos. Ellos eran los únicos responsables legales. El costo total, 847.500 pesos. El saldo pendiente, 338.900 pesos, con vencimiento esa noche. ¿Y hay algún acuerdo por escrito sobre contribuciones de otros miembros de la familia? Pregunté. No, señorita. Solo el contrato principal con sus padres. Perfecto. Gracias por su tiempo. Regresé a la recepción, donde mi mamá me interceptó casi inmediatamente. Estaba pálida. ¿Ya hablaste con tu papá sobre el dinero? El coordinador nos acaba de recordar que el pago final vence en 1 hora. Sí, mamá. Y hablé con el coordinador también. Entonces vas a pagar. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Frente a ella, frente a mi papá que se había acercado, y frente a Diego que observaba desde su mesa, empecé a hablar con voz clara pero tranquila. Quiero aclarar algo. Durante los últimos 6 años, he prestado o regalado dinero a esta familia sin pedirles nada a cambio. Cuando ustedes casi perdieron su casa, yo pagué 8 meses de hipoteca, 224.000 pesos. Cuando Diego necesitó su enganche, le presté 180.000 pesos que nunca me devolvió. Cuando Sofía necesitó terminar la universidad, yo pagué su último semestre, 156.000 pesos. Sumando otros préstamos y ayudas, he dado a esta familia más de 680.000 pesos en 6 años. Mi mamá palideció. Mi papá abrió la boca pero no salió sonido. Tengo cada transferencia documentada. Cada mensaje pidiendo ayuda. Cada promesa de devolución que nunca se cumplió. Andrea, nosotros no, empezó mi papá. Déjame terminar. Nunca pedí reconocimiento. Nunca exigí devolución. Lo hice porque pensé que así funcionaba la familia. Pero hoy entendí algo. Cuando mi hija no fue suficientemente familia para ser invitada a esta boda. Cuando ustedes esperaban que yo pagara 85.000 pesos por un evento que excluyó a mi niña. Ahí entendí que, familia, para ustedes solo significa cuando les conviene. Eso no es justo, dijo mi mamá con voz temblorosa. ¿No es justo? ¿Saben que no es justo? Que Valentina me preguntara anoche por qué no era parte de la familia. Que una niña de 8 años sintiera que no era suficiente para ustedes. Diego se había acercado. Andy, estás haciendo un escándalo en la boda de Sofía. No estoy haciendo ningún escándalo. Solo estoy respondiendo la pregunta de mamá. ¿Voy a pagar mi parte de esta boda? No. No voy a dar un peso más a esta familia hasta que me devuelvan los 680.000 pesos que les he prestado. Y cuando lo hagan, si algún día lo hacen, entonces podremos hablar de qué significa realmente apoyarse mutuamente, punto. No puedes hacer esto, susurró mi mamá, mirando alrededor nerviosamente. Algunas personas de las mesas cercanas habían volteado a mirar. Acabo de hacerlo. El coordinador me confirmó que ustedes son los únicos responsables legales del pago de esta boda. Yo no firmé nada. No tengo ninguna obligación legal ni moral de contribuir, especialmente cuando decidieron que mi hija no merecía estar aquí. Me di la vuelta para irme,
pero antes agregué. Por cierto, el coordinador mencionó que el pago final de 338.900 pesos vence en 45 minutos. Espero que tengan el dinero listo. Salí del salón sin mirar atrás. Mis manos temblaban, pero mi voz había permanecido firme durante toda la conversación. Esa noche, abracé a Valentina y le dije, nunca dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente. Nunca. Al día siguiente, los mensajes empezaron. Mamá, 8:43 de la mañana, Andrea, por favor, no nos hagas esto. Tuvimos que poner la casa como garantía para un préstamo express. Los intereses son altísimos. Diego, 9:15 de la mañana, eres una egoísta. Arruinaste la boda de Sofía. Sofía, 10:23 de la mañana. ¿En serio? ¿En mi boda? ¿Tenías que hacer esto en mi boda? No respondí a ninguno. 3 días después, mi mamá me llamó llorando. Andrea, el préstamo que sacamos tiene un interés del 12% mensual. No podemos pagarlo. Por favor, necesitamos ayuda. ¿Cómo les fue con el banco?, pregunté tranquila. No calificamos para refinanciar tan rápido. Por favor, Andy, somos familia. Mamá, somos familia cuando les conviene. Cuando necesitan dinero, soy familia. Cuando planean eventos, mi hija no es lo suficientemente familia. No puedo seguir con esta dinámica. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a abandonar? No los estoy abandonando. Estoy poniendo límites. Si alguna vez deciden que Valentina y yo somos tan familia como Diego o Sofía, si alguna vez reconocen los 680,000 pesos que he puesto en esta familia, entonces podemos hablar. Mientras tanto, necesito proteger a mi hija y a mí misma. Colgué el teléfono. Mi corazón latía fuerte, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar. 2 semanas después, mi papá apareció en mi oficina. Se veía cansado, envejecido. Se sentó frente a mi escritorio sin ser invitado. Hicimos números, dijo sin preámbulo. Tienes razón. Durante los últimos 6 años, has puesto 682,400 pesos en esta familia. No lo habíamos sumado. No nos habíamos dado cuenta. Se dieron cuenta cuando necesitaban que pusiera más, respondí. Sí. Y eso está mal. Andrea, yo, no tengo excusa. Sofía me confesó ayer que fue su decisión no invitar a Valentina. Dijo que no quería niños corriendo en su boda perfecta. Yo debía haberla detenido. Debía haber defendido a mi nieta. Sí, debiste. Puedes perdonarnos. Eventualmente, tal vez. Pero el perdón no significa regresar a como eran las cosas. No voy a seguir siendo el banco familiar secreto. No voy a permitir que excluyan a mi hija y luego esperen mi dinero. Si quieren reconstruir esta relación, tiene que ser diferente. Mi papá asintió lentamente. Entiendo. ¿Hay alguna forma de empezar? Sí. Reconozcan a Valentina como parte de esta familia. No cuando les convenga, sino siempre. Y comiencen a devolverme lo que me deben. No necesito todo inmediatamente, pero necesito ver el esfuerzo. Un mes después, mi papá comenzó a depositarme 12,000 pesos mensuales. No es mucho, y tomará años recuperar todo, pero es un inicio. Sofía me envió un mensaje de disculpa, corto, incómodo, pero sincero. Diego sigue sin hablarme, y honestamente, no me importa. Pero el cambio real vino cuando mi mamá invitó a Valentina a un almuerzo solo de las mujeres de la familia. Cuando llegamos, mi hija estaba nerviosa. Mi mamá la abrazó y le dijo, perdóname, mi niña. Debí siempre haberte hecho sentir que eres parte importante de esta familia. Valentina me miró con esos ojos enormes, y yo asentí. Esa tarde, vi a mi hija reír con mi mamá, y sentí algo que no había sentido en años con respecto a mi familia, esperanza. La justicia no siempre se siente como fuegos artificiales. A veces se siente como aire limpio después de la tormenta. Como poder respirar de nuevo. Como enseñarle a tu hija que poner límites no es egoísmo, es amor propio.